Son las 8 de la mañana con 5 minutos en el Ecuador continental, una hora menos en la región insular en esta jornada laboral correspondiente a día lunes. Inicio de trabajo en la presente semana, estamos en fecha 14 de agosto de 2023, listos como es característico a esta hora para compartir con ustedes las entrevistas. Para el efecto vamos a hacer contacto ya gracias a la tecnología con nuestro siguiente invitado. Se trata del economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República del Ecuador, a quien agradecemos por atender esta invitación. Estimado economista, desde el Estudio Central de América, Quito, le saluda Ramiro Díaz y Jorge Ñacato. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, economista. Bien, muchas gracias. Me encuentro bien, estoy en la Ciudad de México para la última parte de la campaña, esperar aquí el resultado de las elecciones. Un inmenso abrazo, muchas gracias por esta entrevista, un inmenso abrazo a Quito, a Pichincha y a la patria querida, ¿no? Economista, gracias a usted por aceptar esta invitación. Lo hemos invitado para hablar obviamente de la coyuntura y que está relacionado con el proceso electoral anticipado que se avecina para el 20 de agosto. Ayer se cumplió un debate de acuerdo al calendario electoral trabajado y aprobado por el Consejo Nacional Electoral, pese a unos episodios lamentables que ocurren en nuestro país por inseguridad y tiene que ver con lo último, el asesinato de uno de los candidatos presidenciales, me refiero al señor Fernando Villavicencio. Y por allí quiero empezar precisamente, economista, ¿cómo mira usted este escenario violento en nuestro país que termina con la vida de un candidato presidencial? Le escuchamos, economista, por favor. Algo nunca visto. Eso demuestra la destrucción del país. Desde el país como el segundo más seguro de América Latina, con 5.6 muertes por habitante, por cada 100.000 habitantes, vamos a acabar con 35 entre los 15 países más violentos del mundo. Yo no he visto destrucción parecida de un país en época de paz. Con Fernando Villavicencio ya son varias las muertes, creo. Por lo menos 9 atentados y unas 3 o 4 muertes, atentados mortales, a políticos. Hace unas 2 semanas murió Agustín Intriago, de alcalde de Ciudad de Manta. Murió Jairo Oyala, concejal nuestro en Esmeraldas. Murió Omar Menéndez, candidato nuestro, alcaldía de Puerto López. Atentaron contra el alcalde de Durán, Chonillo. Atentaron contra, en ese momento, candidato alcalde de Puerto Viejo, Pincay. Es decir, son varios los atentados políticos, ¿no? Y ya tenemos varios mortales. Ahora, sobre lo de Fernando Villavicencio, mire, yo quiero ser extremadamente claro, ¿no? Y asumo responsabilidad de mis palabras. Es un complot. Es imposible tanta negligencia. Los que conocen de seguridad, yo conozco 10 años de presidente, jamás van a poner a la persona VIP, very important person, a la protegida, en el carro sin el chofer, pero eso no existe. El VIP es el último o el penúltimo en subirse, luego se sube la escolta al lado del chofer, en el puesto de copiloto, el VIP está atrás del copiloto. Ustedes pueden observar que lo suben solo a Fernando Villavicencio, lo metieron en la trampa. No solo eso, ya declaró su guardaespaldas que el carro blindado ya lo tenía ahí, ya lo había subido a Guayaquil, pero se equivocó, lo llevó a la parte trasera. Anunció que en 2 minutos, o que ya estaba ahí, que ya llegaba, y no lo esperaron. En lugar de esperar el carro blindado, lo ponen en esa camioneta solo para que lo acribille, y llega 2 minutos después del carro. Usted puede ver cualquier protocolo de seguridad, se pone en seguridad del lado débil, que se llama, del lado hacia la calle, por donde pueden pasar los sicarios. No hubo nada de aquello. Se pierde, no se encuentra el celular de Fernando Villavicencio, no sabemos con quién habló. Y Carrillo, que usted lo ve en el evento nervioso, sí sale por la puerta trasera y en carro blindado. Miren, yo no me pierdo en esto. Eso es un complot en complicidad con la policía. Incluso si no hubiese complicidad por negligencia, debió renunciar el comandante. ¿Por qué no renuncia? Porque él es parte del complot. Él es mano derecha de Carrillo, que es mano derecha de Romo. A Romo más le valía a Villavicencio muerto que vivo, porque sabía que íbamos a ganar una sola vuelta, y estaban desesperados para hacer cualquier cosa con tal de impulsar una segunda vuelta electoral. Esto es un complot, ¿no? Tienen torpe complot. Hay que ver, como en cualquier crimen, a quién beneficia esto. No va a beneficiar a los que estamos ganando la elección. Beneficia a Romo, porque Villavicencio estaba cuarto o quinto y le valía más muerto que vivo. Esto es un complot donde está involucrada la policía, Salinas, Carrillo y Romo. Ahora, economista, esto lo que usted está indicando significaría que la estructura de la fuerza pública está penetrada por el narcotráfico, no de ahora, sino de mucho tiempo atrás, economista. No de mucho tiempo atrás, ahora. Esa es la gran diferencia, eso es lo que no se entiende. Ayer, induciendo las respuestas, no dando discursos políticos, los pseudos moderadores que tuvieron un triste rol, pero horrible, decían, 30 años Ecuador ha sido
traspaso de droga. Entonces, ¿qué van a hacer para evitarlo? Sí, tal vez 30 años porque estamos al lado de los dos mayores productores de cocaína del mundo, Colombia y Perú. Nosotros no somos productores. Pero la gran diferencia es que nunca hemos sido el principal proveedor de Europa y ahora lo somos en el gobierno de Lasso. Dijeron que nosotros teníamos paz porque había pactado con las mafias. Si había pactado con las mafias, debimos ser el primer proveedor de Europa en mi gobierno. No, es en el gobierno de Lasso, nunca me he estado ni de lejos en ese puesto, ¿no? Entonces, somos el principal proveedor de droga. ¿Cuál es entonces la gran diferencia? Crimen organizado, tal vez hubo en mi gobierno. Hay en Europa, hay en Estados Unidos, pero en Ecuador ha infiltrado el Estado. Y eso ya no define como Estado fallido. Ha infiltrado el gobierno, ha infiltrado la fuerza pública, la policía, las Fuerzas Armadas, y eso lo denunció el propio Metiche, embajador norteamericano, pero en esto tiene razón el embajador gringo, ¿no? Esa es la gran diferencia. Por primera vez en la historia, eso no ha ocurrido nunca, por primera vez en la historia, el crimen organizado ha infiltrado el Estado. Economista, eso es lo que debemos tener claro todos los ecuatorianos, es la gran diferencia y por eso vemos la violencia actual. Economista, en su concepto, entonces, ¿el asesinato de Fernando Villavicencio sería un crimen de Estado? Yo creo que sí, o sea, no sé si lo puedo catalogar crimen de Estado. Yo no tengo evidencia de que Lasso esté involucrado. La policía es evidente, eso no puede justificar tanta negligencia, ¿no? Y por lo menos debió renunciar el comandante de policía ante tanta, por lo menos, negligencia. Hay complicidad, en verdad. Y sí hay. ¿Por qué? Porque Salinas está complotado. Brazo derecho de Carrillo, que es brazo derecho a Romo, y a Romo le valía más un Villavicencio muerto porque estaba en cuarto o quinto lugar que a un Villavicencio vivo, porque no, para impedir que nosotros lleguemos en una sola vuelta, porque sabe que cuando ganemos el 20 de agosto, criminales como Romo no tendrán dónde esconderse. Que el propio Carrillo también. Economista, ¿cómo está? Muy buenos días. Y usted que está de fuera de nuestros linderos patrios debe tener una visión más clara de cómo el resto del mundo está mirando ahora al país. Recuerde cuando nosotros siempre nos jactábamos de una isla de paz en medio de dos polvorines, Colombia y Perú, y vivíamos siempre también desde la vista internacional como una gestión extraordinaria para mantener eso. Ahora, ¿cómo se lo está mirando al país? Destrozaron a la patria, pues. Ecuador es ejemplo de todo lo malo. No hay, Ramiro, Jorge, investiguen, yo soy especialista en esto. Si estoy equivocado, digan. Encuentren un ejemplo de una destrucción tan profunda y rápida de un país en época de paz. En 6 años se puede destruir un país, si explotó una guerra civil, si hubo una guerra abierta con sus vecinos, si fue bombardeado. Pero en época de paz, con 2 gobiernos supuestamente democráticos, busquen si hay un proceso de destrucción tan intenso, tan profundo y tan rápido como el caso ecuatoriano. Pero ahí están los datos. De ser el segundo país más seguro de la región, ejemplo, isla de paz, y la seguridad es un bien fundamental. Sin seguridad no hay economía, no hay inversión, no hay turismo, no hay buen vivir, no hay libertad. ¿De qué libertad nos hablan si no pueden salir nuestros hijos a la calle? ¿No? De ser el segundo más seguro de América Latina, vamos a terminar este año como uno de los más violentos del mundo, los 15 más violentos del mundo, con 34 35 homicidios por cada 100.000 habitantes. No hay, yo no encuentro parangón en la historia contemporánea de un caso similar. Y eso lo sabe el mundo. Lamentablemente Ecuador está siendo ejemplo de todo lo malo, no solo en cuanto a retroceso económico, en la destrucción de la seguridad, sino también en cuanto al sistema judicial, en persecución política. Lo estamos destrozando a nivel internacional, todos sus procesos, todas sus burlas, todas sus barbaridades contra nosotros, pero eso no publica la prensa nacional. Ya se le derrumbó también el caso Odebrecht, lo declararon nulo en Brasil. Pero esto definitivamente le va a convertir igual de ingobernable al país con el nuevo presidente que tengamos en la parte final del año, ¿o estamos a tiempo de corregir todo esto que se ha dado en estos 6 años, como usted lo analiza? Bueno, en 18 meses el próximo gobierno no va a poder resolver todo. Puede resolver mucho, sobre todo no seguir retrocediendo. O sea, en lugar de disminuir las muertes violentas, aumenta. Vamos a acabar este año con 35 por cada 100.000 habitantes. El año pasado acabamos con 25. Yo le dejé al país con alrededor de 5 muertos. Entonces, pero en lugar de disminuir, sigue aumentando. O sea, Lasso no resuelve nada. Profundiza todos los problemas. Pero eso va a parar con el nuevo gobierno, sobre todo si es la revolución ciudadana, ¿no? Se recuperará el control del Estado, porque ya no habrá infiltración del crimen organizado en el gobierno. Se recuperará el control de las cárceles. Las cárceles nos están manejando todo el crimen organizado, sobre todo en la penitenciaría litoral, que ya está en el sector urbano de Guayaquil. Por eso Luisa, con el alcalde Aquiles Álvarez, ya dijeron que se va a aclarar esa cárcel afuera de Guayaquil y con grandes medidas para que estén incomunicados los mafiosos líderes de esta banda criminal. Entonces, se ha perdido el control del Estado.
ese control se recuperará el 20 de agosto con un gobierno limpio, transparente, ¿no? Por supuesto, será hasta jugarse la vida, depurar Fuerzas Armadas y Policías, pero hay que hacerlo. Entre otras cosas, utilizando tecnología como prueba de confianza, me refiero concretamente a polígrafos. Ahora, economista, usted reconoce que será muy corto el tiempo para el próximo gobernante, 1 año y medio más o menos, para tratar de sacar de esta crisis al país en diferentes frentes, y uno que preocupa al Ecuador entero es precisamente la seguridad. Usted habla de retomar el control absolutamente, y para eso se requerirá retomar esa estructura que usted dejó en el frente de seguridad, economista. Por supuesto, si por Olivia Correa destrozaron todo, por una reflexión. El primer paso, no me engaño, para recuperar la seguridad, recuperar la economía, es que Lasso se vaya a su casa. Porque la ineptitud de Lasso, con la ineptitud de Moreno, y fueron cogobernados, destrozó al país. Privilegiaron perseguir a Correa, lo dijeron textualmente, y no les importó destrozar la economía, la seguridad, la familia, la patria entera. Entonces, no nos engañemos. Primer paso es que el inepto de Lasso se vaya a su casa y lo más rápidamente posible. Por eso, si se gana una sola vuelta, ya el 20 de agosto se puede ir a la casa. Si no, tendríamos que esperar hasta noviembre, ¿no? Y por supuesto que hay que recuperar la institucionalidad de seguridad. Lo destrozaron todo. Esto no es azar. Esto es fruto del odio, de la destrucción, de la ineptitud, de la corrupción. Destrozaron el Ministerio Coordinador de Seguridad. Ayer yo vi el debate. Y que algunos creen que solo con pistolas van a resolver todo. Y se le preguntan cómo va a combatir el cambio climático. El Rambito Zambrano dice, lo capturaremos, lo meteremos preso incomunicado, ¿no? O sea, no saben de lo que hablan. Hay crimen común, delincuencia común, que se combate con pistola, policía, mano dura y con desarrollo humano, disminución de la pobreza, educación, 90.000 niños fuera del sistema escolar, otros 100.000 jóvenes sin cupo en la universidad. Se combate con todo aquello, aumentando cupo, escolaridad. Pero hay el crimen organizado que corresponde a otras lógicas, enriquecimiento, codicia, eso lo hay en Estados Unidos, en Europa, y no es que responda a la pobreza. Y para el crimen organizado se requiere sistemas de inteligencia que desmantelaron. Se requiere tecnología, se requiere articulación internacional. Por ejemplo, la droga no viene de Colombia. ¿Qué se está haciendo con Colombia? Existían las Conbifron, las comisiones binacionales de frontera. Coordinábamos la lucha contra el narcotráfico con Colombia y Perú. Donde no podía llegar Colombia, de su lado de la frontera, llegamos nosotros y capturamos el cargamento de droga. Ahora nos pasa un transatlántico, la droga se ha desplazado en Colombia, la parte costera al Putumayo, la Amazonía. Nos pasa un transatlántico por el Putumayo y no pasa nada, porque no hay control de nada. Entonces, tenemos que revisar todo eso. Y eso hacía el Ministerio Coordinador de Seguridad. Y lo destrozaron por Olivia Correa. Y muchos aplaudieron. Eso hacía. Coordinaba las Conbifron, Fuerzas Armadas, Policía, EQ 911, con Cancillería de Colombia y Perú, con Fuerza Pública de Colombia y Perú para combatir el crimen organizado. Lo destrozaron todo y hoy lloramos lágrimas de sangre. Destrozaron, eliminaron el Ministerio de Justicia que controlaba las cárceles. Hoy las cárceles las controlan las mafias. Y de ahí dirigen el crimen organizado. Destrozaron el Ministerio del Interior, encargado solo de la policía. Y la policía volvió a ser República Independiente, un desastre, y le quitaron presupuesto. Volvió a ser mendiga, con policías durmiendo en el piso que no tienen ni colchón. Destrozaron el EQ 911. Solo utilizan de sala de reuniones cuando funciona. El de Guayaquil ni para eso funciona porque tiene hasta gotera. Cuando es un sistema integrado de seguridad de alta tecnología, el más completo y moderno de América Latina, y sirve para poner cámaras, botones de auxilio, coordinar la ayuda a los lugares de emergencia, etc. Todo eso hay que recuperar, pero recuperando la institucionalidad del Estado, destrozada por Olivia Correa. Ahora, en cuanto a toda esta posibilidad que exista de depurar las instituciones de la seguridad pública, pero también habrá que darles mejores herramientas en lo material, en lo jurídico, en lo legal, economista. Bueno, en lo legal, ¿se acuerda que decían que las Fuerzas Armadas no podían entrar a las cárceles por culpa de Correa? Entraron a las cárceles. Todo es mentira. No lo querían hacer. Todo era politiquería. Leyes no nos faltan. Con esas mismas leyes yo dejé al país como el segundo más seguro de América Latina. ¿Cómo me pueden decir que el problema es leyes? Y por supuesto eso es perfectible. Si se puede reformar ley y mejorar en buena hora. Pero no me vengan con cuentos. El problema son las leyes. El problema es el gobierno. El problema es que bajaron presupuesto en seguridad desde el gobierno de Moreno, 3.000 millones, con Sonegol de vicepresidente, con Lasso lo mismo. Lo poco que tienen no ejecutan por ineptos y por miedo, porque además están cosechando los odiadores lo que sembraron, como nos persiguieron a nosotros por la coma que faltaba, si comprábamos helicópteros y se caían, éramos unos corruptos todos. Ya nadie pues quiere comprar equipo, ya nadie quiere arriesgarse a ese vía crucis. Y ahí tenemos las consecuencias. No se ejecutan presupuestos, no se compran ni chalecos antibalas para proteger la vida de los policías. Entonces, por supuesto que hay que volver a esa inversión, hay que volver a ese equipamiento,
hay que reforzar la policía para que pueda cumplir con su deber. Me da una tristeza enorme. Yo en el 2006, cuando recorría el país en la campaña, veía policías durmiendo sobre el suelo. Hoy los veo nuevamente. En 2006 no sabían disparar porque les cobraban las balas y no podían pues, pagarse con su desválido sueldo las balas. Hoy tampoco tienen balas, no saben disparar y son carne de cañón para delincuencia. Ya lo hicimos una vez, lo volveremos a hacer. Eso va a cambiar, vamos a potenciar la policía. Economista, los cambios que usted está explicando son necesarios, sin lugar a dudas, pero este escenario que tenemos es muy distinto al de hace 10 años. Obviamente tendremos que recurrir a otros aspectos adicionales, entiendo yo, economista. Yo le diría que cualitativamente hablando no es muy diferente. Cuantitativamente sí. Encontré el país con 18 asesinatos, homicidios por cada 100.000 habitantes. El año pasado tuvimos 25 y vamos a acabar con 35. Es mucho más grave, pero es el mismo problema, violencia, ¿no? Sí, tal vez un cambio cualitativo fundamental es que ha infiltrado el Estado. Ese sí es un cambio cualitativo muy grave. Significa que el próximo presidente tendrá que jugarse la vida, sobre todo para depurar la fuerza pública y los narcos generales que existen. En eso el metiche, el embajador gringo, tenía razón. Se puso la denuncia en fiscalía, la puso Luisa González, y la sinvergüenza de la fiscal no ha movido ese caso. Pero sí hay narco general. Lo que está sucediendo no puede suceder sin complicidad de la fuerza pública. Lo que sucede en las cárceles, que cuando les conviene no puede entrar un celular, pero cuando les conviene puede entrar un tanque de guerra, no puede suceder sin complicidad de la fuerza pública, sin corrupción generalizada. Entonces, en ese sentido, yo le diría tal vez el único punto cualitativo diferente que se ha infiltrado el Estado. El resto son cosas que enfrentamos, cuantitativamente menos graves, pero que existían. Y lo hicimos muy bien y convertimos al país en el segundo más seguro de América Latina. Pero, economista... Entonces, no hay muchas cosas que inventar. No hay muchas cosas que inventar. Hay que volver a esas políticas que tantos resultados dieron y tener liderazgo, tener una presidenta. Ahí los machitos dicen con pantalones, con faldo pantalón. Los machitos muy vulgarmente dicen con huevos, con ovarios, para que dirija la lucha contra el crimen organizado. Tener presidente finalmente. Pero precisamente usted dice el crimen organizado. En otros tiempos, sí. Ahora no estábamos hablando de cárteles internacionales de México, de Colombia, y ahora claro estamos hablando de esa conexión, economista. Claro que hablábamos. Ecuador nunca ha sido productor de droga. Se viene de Colombia, entonces se coordinaba con Colombia. Por supuesto que había coordinación internacional y teníamos, como le decía, las comisiones binacionales de frontera, ¿no? Entonces, por supuesto que existía. Tal vez no con la gravedad de ahora, no como le decía. La gran diferencia es que ha infiltrado el Estado. Se garantiza impunidad porque maneja el Estado, la propia policía, parte de Fuerzas Armadas y parte del gobierno nacional. Esa es la gran diferencia. Pero siempre ha habido crimen organizado, crimen transnacional y siempre se ha articulado. Por ejemplo, hay que articular con los puertos de recepción, pues de destino, que son Amberes en Bélgica y son Rotterdam en Holanda. ¿Qué se está haciendo con Europa? ¿Qué se está haciendo con Bélgica y Holanda? La lucha contra el crimen organizado, como le decía, se trata de sistemas de inteligencia, se trata de tecnología, rastreo de llamadas, seguimiento, todo aquello, y se trata de coordinación internacional. Y solamente Luis habla de eso, el resto ni lo entiende. Y usted indicaba ya de este diálogo que ha mantenido la candidata de la Revolución Ciudadana con el alcalde de Guayaquil, de sacar del casco urbano la penitenciaría del litoral, pero ¿hace realmente falta mayor infraestructura carcelaria, mejor administración, mejor distribución de los detenidos, o ahí está la solución exclusivamente? Todo junto, lo más urgente es sacar eso, que no lo va a acabar Luisa, porque tal vez demore más de 1 año y medio, pero con eso aislamos a los cabecillas. El crimen organizado se está manejando en las cárceles. Sí vio cómo vivía Fito, ¿no? Mejor que un hotel. Así es. Diría todo. Entonces, hay otros en esas condiciones. Cuando yo llegué al gobierno, en el penal García Moreno, encontré hasta una discoteca, con un tubo, llevaban bailarinas del tubo. Eso es lo que encontramos, ¿no? Y bueno, la memoria es frágil y uno tiene muchas críticas porque puso la cárcel en un sitio aislado, pero en Cotopaxi, y nadie recuerda que sacamos el penal García Moreno del pleno centro histórico de Quito y los presos tenían hasta discoteca, ¿no? Así es cuando hay corrupción, cuando hay complicidad de las autoridades de control. Entonces, es lo más urgente, no lo único. Nadie ha dicho que es lo único, nadie ha dicho que es suficiente, es necesario. Todas las medidas que usted dio, hay que hacerlas. Se requiere más cárceles, se requieren mejores cárceles, se requiere más tecnología. Sí le puedo decir, dejamos cárceles ultramodernas, pero todo lo destrozaron. Inhibidores, sistemas de control, las propias celdas
ultramodernas, derrumbaron paredes para darle celda doble a los capos de las mafias, etcétera, ¿no? Es un conjunto de acciones. Pero el problema básico aquí, ¿cuál fue? Eliminar un Ministerio de Justicia que se encargaba de todo eso. El Estado de tener institucionalidad para atender cada problema. El problema de las cárceles, de la rehabilitación social, lo trataba el Ministerio de Justicia. Pero por hacer quedar mal a Correa, el Estado de eso, eliminemos el sistema de justicia. Y ahí ve lo que pasó con las cárceles. Hoy lloramos lágrimas de sangre. Hay que recuperar ese Ministerio de Justicia y hacer todas las acciones que usted ha mencionado y muchas más, pero recuperar el control de las cárceles. Economista, el factor económico va a ser uno de los elementos muy importantes para el próximo gobernante, toda vez que va a tener que trabajar con un presupuesto prorrogado y una cancha marcada, economista. ¿Cómo hacer eso, economista? Siempre puede desmarcarse con apoyo de la Asamblea, ¿no? Siempre se puede hacer reformas, siempre hay margen de acción y en todo caso, sí, la situación económica es dura, pero por mal manejo, por mala asignación de recursos. Porque no es que hemos tenido crisis enormes, no es que se volvió a derrumbar el precio del petróleo, han tenido precio del petróleo a un precio razonable, $70 o más. Es mala asignación de recursos, duplicaron deuda externa, no hicieron un poste de alumbrado público, el país se quedó endeudado y la plata fuera, porque no solo que lo impidieron, impulsaron la fuga de capitales. Esto es calco y copia de lo que pasó con Macri en Argentina. Se endeudó en 48 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. El pueblo argentino se quedó endeudado y la plata fuera, porque todos los capitales fugaron a sus paraísos fiscales, etcétera, que es el dinero. O sea, la economía es un todo. Para poder sacar dólares, debe haber dólares. ¿De dónde vienen esos dólares? De deuda externa. Por diferentes mecanismos pasan a manos privadas y el sector privado los saca del país y nos quedamos sin esos dólares para reactivar la economía y la economía, más aún el pueblo ecuatoriano, se queda endeudado. Entonces, más que un problema económico grave, mala asignación de recursos, tenemos 8 mil millones de dólares ociosos en Suiza, financiando a Suiza, ¿no?, el país más desarrollado del mundo, cuando pueden estar trabajando por el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué lo hacen? Para respaldar deuda externa. ¿Quiénes tienen la deuda externa? Los mismos banqueros. Queremos resolver el problema económico. Primer paso, recuperar el gobierno para las grandes mayorías, no para unos banqueros sinvergüenza. Economista, ¿esto significa que el próximo gobernante no tendría necesariamente que recurrir a deuda externa? No, tiene que renegociar la deuda. Estamos recontra sobreendeudados. 80 mil millones de dólares, eso es 65% del PIB más o menos, ¿no? Algunos dicen yo el país sobreendeudado, es mentira, ya se le derrumbó esa mentira. Yo encontré el país con 11 mil millones de deuda, 16 mil, 18 mil millones aumentó. Y en total con deuda interna, que está mal contabilizada, pero pongámosle 38 mil. Pero hicimos, o sea, en total incrementó la deuda pública unos 27 mil millones de dólares. Pero dejamos 100 mil millones de inversión. Es como si usted prestó 27 mil dólares y compró una casa de 100 mil dólares que ya tiene la casa. Entonces tiene 83 mil dólares de activos netos. Es mucho más rico. Esta gente se endeudó. ¿En cuánto más o menos? En 40 mil millones de dólares, porque estamos cerca de 80 mil millones. Yo en la deuda en 38 mil. Está en 78 mil, 79 mil. Cerca de 40 mil millones de dólares. Y no puso un poste de alumbrado público. Entonces, tenemos un problema grave. Habrá que renegociar deuda y en función del pueblo ecuatoriano, no de los tenedores. No como hizo Sonneholner, que pagó deuda anticipada con Moreno, con Richard Martínez, en plena pandemia, cuando la gente se nos moría en la calle, innecesariamente, solo porque hay bien con los acreedores y probablemente por su propio negocio, porque ellos mismos tienen la deuda externa. Habrá que renegociar la deuda, porque el problema de deuda sí es muy grave. Perfecto, economista, con eso me quedo. Le agradezco mucho por su tiempo y esta conexión. Economista, buen día. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Vamos, Quito, a no perder esperanza. Recuperaremos, como ya lo hicimos una vez, esa patria para todos. Este 20 de agosto, todito 5. Un inmenso abrazo y cuídense mucho. Gracias al economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República del Ecuador.